La tranquilidad interna te conduce a todo lo que buscas. Budismo práctico. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado respuestas para los mismos dilemas esenciales. Cómo vivir sin cargas innecesarias, cómo liberarse del sufrimiento, cómo encontrar claridad mental, cómo mantener la serenidad frente a la incertidumbre, y cómo descubrir un sentido que vaya más allá de las apariencias cambiantes de la vida. El budismo, especialmente en su dimensión práctica, se ha convertido en una de las filosofías más influyentes para quienes desean una vida más consciente, más libre y más conectada con una paz interna profunda. Su propuesta no promete un mundo sin dolor, pero sí ofrece una transformación real de la forma en que lo enfrentamos. Por eso decimos que la tranquilidad interna te conduce a todo lo que buscas. Porque el origen de cada búsqueda, de cada deseo de estabilidad, claridad, abundancia y bienestar, reside en la mente. Y la mente solo puede florecer cuando se aquieta. Cuando hablamos de tranquilidad interna en el budismo, no nos referimos a un estado artificial de optimismo ni a una desconexión emocional del mundo. Se trata de una quietud lúcida, la capacidad de observar sin reaccionar compulsivamente, la libertad de no quedar atrapado por pensamientos que distorsionan la realidad y el poder de actuar desde la conciencia en lugar de hacerlo desde el impulso. Esta tranquilidad es una llave, un punto de partida desde el cual todas las demás áreas de la vida se transforman. Cuando la mente se estabiliza, las relaciones se vuelven más armoniosas, las decisiones más claras, las emociones más equilibradas y el sufrimiento pierde el dominio que solía tener. Y es precisamente en esta quietud donde descubrimos que aquello que buscábamos afuera siempre había estado dentro. Este texto se adentra profundamente en esa comprensión. A través de 5 grandes temas, cada uno desarrollado con amplitud y profundidad, exploraremos cómo la tranquilidad interna no es un lujo espiritual, sino una necesidad humana. Cómo el sufrimiento puede convertirse en un maestro, cómo la presencia transforma la relación con la vida. Cómo los deseos, cuando no son entendidos, se convierten en cárceles, y como la mente, cuando aprende a observarse, se libera. El objetivo es revelar el núcleo práctico del budismo, despojado de misticismos, para que cada enseñanza pueda comenzar a aplicarse inmediatamente en la experiencia cotidiana. El budismo siempre ha enseñado que la verdadera revolución ocurre dentro. No es necesario un retiro en las montañas, ni separarse del mundo, ni emprender caminos extremos. Lo verdaderamente transformador es aprender a vivir desde un centro firme, en un mundo acelerado, lleno de estímulos, demandas, comparaciones y presiones. La tranquilidad interna se vuelve un acto de resistencia silenciosa, una forma de reconquistar la propia vida. Quien aprende a permanecer en paz, aún en medio del ruido, inevitablemente descubre una fuerza que no depende de nada externo. Esa fuerza, esa estabilidad interior, es la que abre caminos que antes parecían imposibles. No porque mágicamente la realidad cambie, sino porque quien la habita cambia. Por eso, este texto no pretende ofrecer teorías abstractas, sino mostrar cómo cada paso hacia adentro se convierte en un paso hacia una vida más plena. La tranquilidad no se busca, se cultiva, no se fuerza, se permite. No llega a través de esfuerzos desesperados, sino a través de precisión mental, comprensión clara y una disciplina amable. Y a medida que esta tranquilidad interna se expande, todo lo demás comienza a alinearse, las emociones encuentran equilibrio, los pensamientos se vuelven más nítidos, las decisiones más acertadas y la vida más sencilla. Esta serenidad se convierte en el cimiento que sostiene todo lo demás. A continuación, comenzaremos con el primer gran tema, la naturaleza de la mente
y cómo ella crea tanto la paz como el sufrimiento. Comprender esto es fundamental, porque la mente es el terreno donde se origina absolutamente todo lo que experimentamos. Quien aprende a conocer su mente, aprende a conocerse a sí mismo. Y quien aprende a conocerse a sí mismo, abre la puerta a una transformación que no depende de nada más. Es el primer paso hacia la tranquilidad interna que, como descubrirás, realmente te conduce a todo lo que buscas. La mente inquieta. El origen de todo sufrimiento y el camino a la calma. Para entender por qué la tranquilidad interna es la clave de toda transformación, es indispensable observar la naturaleza de la mente humana. El budismo siempre ha afirmado que la mente es como un océano. Su superficie puede permanecer agitada, turbulenta, caótica, pero en su profundidad existe un silencio absoluto, inmutable, intocado por cualquier tormenta. La mayoría de las personas viven atrapadas en la superficie, reaccionando a cada ola, a cada pensamiento, a cada emoción, a cada imagen mental que surge. Esta identificación con la superficie mental es la raíz del sufrimiento, y la práctica budista consiste en gran medida en aprender a descender a la profundidad del océano interior, donde la mente deja de ser una prisión y se convierte en un espacio de libertad. La mente inquieta es la responsable de la ansiedad, del miedo, de la confusión, de la irritación, de las expectativas irreales y de la sensación de vacío que tantas personas experimentan. Cuando la mente no es comprendida, se comporta como un animal salvaje. Corre sin dirección, exagera amenazas, fabrica escenarios que nunca sucederán. Revive heridas antiguas, se apega a deseos insaciables y crea identidades frágiles. En otras palabras, la mente, cuando no es observada, toma el control de la vida. Cada pensamiento se convierte en una orden, cada emoción en una realidad absoluta, cada recuerdo en una prisión, cada preocupación en una verdad inamovible. La libertad desaparece. Uno de los puntos centrales del budismo es que la mente, por naturaleza, no es tu enemiga. Ella no tiene intención de hacerte sufrir, pero al no haber sido entrenada, opera bajo patrones condicionados desde la infancia, desde la cultura, desde los instintos de supervivencia, desde traumas y experiencias pasadas. Cada vez que reaccionas sin conciencia, cada vez que te identificas con tus pensamientos, estás entregando tu poder a esos patrones. La mente se vuelve un amo en lugar de un sirviente. Y la primera gran enseñanza budista sobre la tranquilidad interna es que tu mente debe ser tu herramienta, no tu dueño. Cuando observas la mente tal como es, sin rechazarla ni combatirla, comienzas a notar que no todos los pensamientos son reales. No todas las emociones necesitan una respuesta. No todas las memorias representan la verdad. No todos los deseos merecen tu energía. Empiezas a entender que entre lo que la mente dice y lo que realmente está ocurriendo existe una enorme diferencia. Ese descubrimiento es el inicio de la libertad. No se trata de parar los pensamientos, sino de desidentificarse de ellos. Los pensamientos continúan surgiendo, pero ya no te arrastran. Las emociones continúan apareciendo, pero ya no te gobiernan. La mente continúa funcionando, pero ahora tú decides cómo actuar frente a ella. Para explicar esta relación con la mente, los maestros budistas utilizan con frecuencia la metáfora del fuego. El fuego por sí mismo no es bueno ni malo, puede iluminar, calentar, transformar. Pero también puede quemar, destruir y causar daño. Todo depende de cómo se maneje. De la misma forma, la mente es una fuerza poderosa que puede llevarte a la claridad o al sufrimiento. Una mente entrenada es como un fuego que ilumina tu camino. Una mente indisciplinada es un incendio que arrasa con tu paz. La diferencia está en la observación consciente.
La práctica de la tranquilidad interna comienza con un entrenamiento que consiste en observar la propia mente sin juicio. Este es uno de los pilares de la atención plena: sentarse, respirar y mirar hacia adentro. Lo sorprendente es que para muchos, observar la mente por primera vez es una experiencia desconcertante, porque les permite darse cuenta de que sus pensamientos nunca se detienen. Esta revelación es fundamental. Si la mente nunca se detiene, ¿cómo se puede encontrar paz? El budismo responde: no buscando detener la mente, sino aprendiendo a convivir con ella desde un espacio de claridad. La observación rompe la ilusión de que eres tus pensamientos. Cuando comienzas a practicar esta observación, algo muy profundo y silencioso empieza a emerger: una distancia interna. Ya no estás enredado en cada pensamiento, ya no eres absorbido por cada emoción. Surge un espacio, una brecha, un intervalo donde puedes ver sin reaccionar. Ese intervalo es el inicio de la tranquilidad interna, y ese espacio, que parece pequeño al principio, se expande con la práctica hasta convertirse en tu nuevo estado mental. Empiezas a vivir con más calma, con más presencia, con más claridad, incluso cuando el mundo exterior permanece igual. La mente inquieta es experta en crear ruido, preocupaciones sobre el futuro, arrepentimientos del pasado, comparaciones constantes, exigencias internas, diálogos imaginarios, planes que nunca se concretan, temores exagerados. Todo ese ruido mental te hace creer que la vida es más difícil de lo que realmente es. La tranquilidad interna, en cambio, te permite ver las cosas como son. No elimina las dificultades, pero te libera de la ansiedad que las magnifica. No borra los problemas, pero te da la claridad para resolverlos. No suprime las emociones, pero te permite sentirlas sin quedar atrapado en ellas. Una de las grandes enseñanzas del budismo es que el sufrimiento humano no proviene de las circunstancias en sí, sino de la relación que la mente establece con esas circunstancias. Dos personas pueden vivir la misma situación y experimentarla de maneras completamente distintas. ¿Qué cambia? La mente. Mientras una se resiste, lucha, se angustia y se identifica con el dolor, la otra observa, acepta, comprende y actúa desde la calma. La situación es la misma, pero la experiencia es diametralmente opuesta. Y esto demuestra que la mente tiene un poder inmenso sobre cómo vivimos cada momento. La mente inquieta vive en dos tiempos que no existen: el pasado y el futuro. El pasado ya se fue. El futuro aún no ha llegado. Sin embargo, la mente pasa la mayor parte del tiempo atrapada en estos dos espacios ilusorios, generando sufrimiento innecesario. El budismo enseña que solo existe un espacio real, el presente, y es en el presente donde se encuentra la tranquilidad interna. Entrenar la mente para vivir aquí y ahora es una de las prácticas más transformadoras. No porque el presente sea perfecto, sino porque es lo único que realmente existe. Cuando la mente aprende a permanecer en él, deja de crear tormentas imaginarias. La práctica de la respiración consciente es una de las herramientas más utilizadas para entrenar la mente. La respiración ancla la atención, trae la mente al cuerpo, rompe el ciclo del pensamiento automático y crea un punto de estabilidad. Respirar de forma consciente no es solo una técnica de relajación, es una puerta hacia la claridad mental. Cada respiración es un recordatorio de que estás vivo, de que estás aquí, de que no necesitas apresurarte para alcanzar nada, porque la tranquilidad ya está dentro de ti. Con el tiempo, esta observación continua de la mente genera un cambio profundo. Empiezas a ver que no necesitas reaccionar de inmediato a todo lo que surge dentro de ti. Pensamientos que antes parecían urgentes ya no te afectan. Emociones que antes te dominaban pierden fuerza.
Preocupaciones que antes te consumían se disuelven. Esta transformación no es repentina, pero es inevitable para quien practica con constancia. La mente se vuelve más estable, más clara, más ligera. Te vuelves dueño de ti mismo. En esta etapa surge un entendimiento aún más profundo. La mente inquieta no es un enemigo a eliminar, sino una parte de ti que necesita ser educada. Cuando comienzas a tratarla con paciencia, con amabilidad, con constancia, ella deja de resistirse y comienza a cooperar. La tranquilidad interna no proviene de una lucha contra la mente, sino de una relación sabia con ella. Y esta relación se fortalece cada vez que eliges observar, en lugar de reaccionar, respirar, en lugar de apresurarte, aceptar en lugar de controlar. Las personas que viven atrapadas en la mente inquieta suelen sentir que la vida es pesada, que todo es más difícil de lo que debería ser. Pero ese peso no proviene de la vida, sino de la agitación interna. La tranquilidad interna, en cambio, genera una sensación de ligereza que transforma completamente la experiencia de vivir. Cuando tu mente está tranquila, las decisiones se vuelven más simples, las relaciones más sinceras, el camino más claro, todo se vuelve más fluido. Descubres que la vida no estaba en tu contra, era tu mente la que creaba resistencia. Mientras más comprendes la naturaleza de la mente, más evidente se vuelve que la tranquilidad interna es la base de todo lo que buscas. Paz, claridad, equilibrio, bienestar, sabiduría, propósito. Todo está conectado con la forma en que tu mente procesa y responde a la realidad. Una mente inquieta te aleja de ti mismo. Una mente tranquila te conduce de regreso. Y ese retorno es el inicio de una vida auténtica. Por eso este primer tema es esencial. Comprender la mente es comprender el origen del sufrimiento y al mismo tiempo el camino hacia la serenidad. La mente es el punto de partida y el punto de llegada. Todo lo que experimentas pasa por ella. Y cuando la entrenas para permanecer serena, todo en tu vida comienza a alinearse, no por magia, sino porque ahora estás viendo con claridad. Si este contenido te está ayudando, te invito a suscribirte al canal para continuar recibiendo enseñanzas profundas que pueden transformar tu camino interior. La tranquilidad interna, como enseña el budismo práctico, no surge solo de la observación de la mente ni del entendimiento intelectual de cómo funciona el sufrimiento. Esa es la base, pero no el camino completo. Después de comprender la naturaleza inquieta de la mente, el siguiente paso es penetrar con profundidad en la realidad de nuestras emociones, deseos, expectativas y reacciones automáticas. Este segundo tema se centra precisamente en cómo la calma se construye a través de la relación que establecemos con nuestras experiencias internas, especialmente con aquellas que sentimos como incómodas, dolorosas o contradictorias. El objetivo no es eliminar emociones ni negar la existencia de los deseos humanos, sino aprender a verlos con tal claridad que dejan de gobernar nuestro comportamiento. Para ello es necesario adentrarse en uno de los principios más profundos del budismo, la impermanencia. Sin esta comprensión, la mente se aferra a lo que cree estable, a lo que cree seguro, y ese apego se transforma inevitablemente en sufrimiento. Cuando la mente acepta que todo está en constante cambio, entonces la relación con la vida se suaviza y la tranquilidad interna se convierte en algo posible, real y estable. La impermanencia, lejos de ser un concepto filosófico abstracto, es una verdad concreta que atraviesa cada aspecto de nuestra existencia. Los pensamientos cambian, las emociones cambian, el cuerpo cambia, las personas cambian, las circunstancias cambian, nada permanece fijo. Sin embargo, la mayor parte del sufrimiento humano
proviene del intento desesperado de que las cosas sean permanentes, que los seres queridos nunca se vayan, que las relaciones nunca se transformen, que el cuerpo no envejezca, que las emociones agradables no terminen, que los problemas no aparezcan, que el éxito no se pierda, que las certezas no se muevan. Esa resistencia mental, ese deseo de continuidad absoluta en un universo construido de cambio, es una de las causas principales de la agitación interna. Cuando algo agradable llega a su fin, sufrimos. Cuando algo desagradable aparece, sufrimos. Cuando la vida no se ajusta a nuestras expectativas, sufrimos. Pero el budismo señala que el sufrimiento no está en el cambio en sí, sino en la resistencia al cambio. El sufrimiento nace del apego. La frustración nace de la expectativa, la ansiedad nace del miedo a perder lo que creemos poseer. Comprender la impermanencia no significa resignarse ni aceptar pasivamente todo lo que sucede. Significa ver la vida con honestidad. Todo se transforma. La tristeza no dura para siempre, la alegría tampoco. Las dificultades no son eternas. Los momentos de estabilidad tampoco. Quien abraza la impermanencia comienza a vivir de un modo más ligero, más consciente y más libre. En lugar de aferrarse obsesivamente a lo que ama, aprende a apreciarlo mientras está presente. En lugar de temer lo que podría perder, aprende a vivir con el corazón abierto. En lugar de luchar contra lo inevitable, aprende a fluir con la realidad. Y esta capacidad de fluir es una de las fuentes más profundas de la tranquilidad interna. Cuando la mente acepta la impermanencia, se produce un cambio radical. Desaparece la necesidad de controlar todo. La necesidad de controlar es uno de los impulsos más desgastantes de la mente humana. Controlar a las personas, controlar las emociones, controlar lo que los demás piensan, controlar el futuro, controlar cada paso, cada palabra, cada resultado. Esta necesidad de control no solo es imposible de satisfacer, sino que genera una tensión constante. El budismo enseña que una gran parte de la serenidad viene de soltar esta compulsión. No significa irresponsabilidad ni negligencia. Significa comprender que hacemos lo mejor que podemos, pero no somos dueños de cada consecuencia. Esta comprensión libera una enorme cantidad de energía mental que antes estaba atrapada en la ansiedad por controlar lo incontrolable. La impermanencia también nos invita a revisar nuestra relación con las emociones. La mayoría de las personas lucha contra las emociones desagradables. No quieren sentir tristeza, soledad, angustia, inseguridad, miedo. El sufrimiento se intensifica porque, además del dolor original, añadimos resistencia, rechazo, juicio. La emoción ya es difícil, pero la lucha interna la multiplica. El budismo propone un enfoque radicalmente diferente: observar la emoción sin reaccionar, observar la tristeza sin identificarse, observar el miedo sin alimentarlo, observar la ira sin dejar que guíe las acciones. Cuando observas una emoción desde un espacio de presencia, comienzas a notar que cambia de forma, que pierde intensidad, que se transforma. Ninguna emoción, por más intensa que sea, permanece intacta. Ella también es impermanente. Este simple acto de observar sin juzgar es profundamente transformador. La emoción deja de ser una fuerza avasalladora y se convierte en un fenómeno pasajero dentro del campo de la conciencia. Si te sientas en silencio y observas cualquier emoción, verás que oscila, que late, que sube y baja, que se expande y se contrae. Verás que surge, alcanza un punto máximo y luego disminuye. Esta observación directa de la impermanencia emocional rompe el miedo. Ya no temes sentir porque sabes que nada dura para siempre. Aprendes a vivir con apertura emocional, sin resistencia, sin represión.
Descubres que la tranquilidad interna no proviene de eliminar emociones difíciles, sino de permitir que existan sin que te definan. Cuando la mente entiende profundamente la impermanencia, surge naturalmente una cualidad esencial del budismo: la aceptación. La aceptación no es pasividad ni conformismo, sino una forma de sabiduría. Aceptar significa ver la realidad tal como es, sin adornos, sin proyecciones, sin rechazo. Significa dejar de luchar contra lo inevitable para poder usar la energía de manera consciente. Significa actuar desde la claridad, no desde el miedo. Muchas personas creen que aceptar provoca inactividad, pero ocurre exactamente lo contrario. Aceptar libera intención, claridad y energía para actuar con precisión. Se deja de derrochar fuerza mental en resistencias inútiles y se utiliza esa energía para transformar lo que sí puede ser transformado. La aceptación también permite enfrentar la incertidumbre con más serenidad. El ser humano teme profundamente lo desconocido porque su mente anhela certezas. Sin embargo, la vida no ofrece garantías. Todo lo que parece estable puede cambiar en cualquier momento. Cuando la mente acepta que la incertidumbre forma parte de la existencia, deja de interpretarla como amenaza. La incertidumbre se convierte en espacio, en posibilidad, en movimiento natural. La tranquilidad interna surge de comprender que la vida no necesita ser completamente predecible para poder ser vivida con plenitud. Aprenderás a estar presente incluso sin saber lo que viene, y esa presencia te dará un equilibrio que antes parecía inalcanzable. Otro aspecto esencial para la tranquilidad interna es la relación con los deseos. En el budismo, el deseo no se presenta como algo negativo en sí mismo. Lo que genera sufrimiento no es el deseo en su forma natural, sino el apego compulsivo a que ese deseo se cumpla. El deseo surge, pero la mente se aferra a él, lo convierte en necesidad, en exigencia, en identidad. Cuando el deseo no se cumple, la frustración aparece. Cuando se cumple, surge el temor de perder aquello que se ha obtenido. Así, el ciclo continúa sin descanso. La mente se mueve constantemente entre expectativa y decepción, entre placer y miedo, entre deseo y apego. Pero el budismo enseña que es posible relacionarse con los deseos de una manera más sabia, reconociéndolos sin convertirlos en cadenas. Cuando observas un deseo sin identificarte con él, sin convertirlo en obligación, ves que también es impermanente. Surge, se intensifica, luego se desvanece. No necesitas satisfacer todos tus deseos para tener tranquilidad. Tampoco necesitas eliminarlos por completo. Solo necesitas aprender a verlos como expresiones pasajeras de la mente, no como verdades absolutas. Cuando un deseo surge, puedes preguntarte: ¿es necesario? ¿Es sabio? ¿Es saludable? ¿Es coherente con mi paz? Y sobre todo, ¿estoy dispuesto a estar en paz, incluso si este deseo no se cumple? Esta última pregunta revela el grado de libertad mental. Quien solo puede estar en paz cuando sus deseos se cumplen, está condenado a una vida de frustración incesante. Quien puede estar en paz incluso cuando el deseo no se realiza, ha encontrado una libertad profunda. La impermanencia también se manifiesta en la forma en que la mente crea historias sobre lo que vive. Las personas no sufren tanto por lo que sucede, sino por lo que la mente interpreta acerca de lo que sucede. Un comentario de otra persona puede convertirse en una herida profunda. Una crítica puede interpretarse como rechazo. Un silencio puede sentirse como abandono. Un error puede verse como fracaso absoluto. Pero todas estas interpretaciones son construcciones de la mente, no verdades irrefutables. Al observar estas historias internas con claridad, comienzas a notar que cambian, que se contradicen, que se desvanecen cuando son vistas con lucidez.
La mente narra constantemente, pero la narración no es la realidad. Cuando esta diferencia se comprende, surge una enorme tranquilidad. Este entendimiento profundo sobre la impermanencia también ilumina la naturaleza del yo. La identidad que creemos tener, aquello que llamamos yo, no es fija ni permanente. Está construida a partir de memorias, reacciones, patrones emocionales, creencias internas, experiencias pasadas. Pero todo esto también cambia. El yo es un proceso, no una entidad sólida. En el budismo se enseña que el sufrimiento surge cuando tratamos este yo cambiante como algo rígido. Creemos que debemos protegerlo, defenderlo, alimentarlo, fortalecerlo. Pero cuando observamos con claridad, vemos que aquello que creemos ser está en cambio constante. Esta comprensión reduce la necesidad de defender constantemente la propia identidad. El yo se vuelve más flexible, más ligero, más adaptable. Y esa flexibilidad trae tranquilidad. Con el tiempo, esta aceptación de la impermanencia transforma la forma en que lidias con los vínculos afectivos. Las personas cambian, los caminos se separan, las historias se transforman. Quien se aferra desesperadamente a lo que fue, sufre intensamente. Quien acepta que las relaciones también se mueven, que los seres humanos evolucionan, que cada encuentro tiene su ciclo, vive con menos peso. Amas más libremente, sin poseer, estás más presente, sin miedo a perder, te relacionas con los demás desde una comprensión más profunda de sus propias impermanencias. Esto fortalece el vínculo, no lo debilita. La tranquilidad interna se convierte en la base de vínculos más sanos. La impermanencia también cambia la relación con el cuerpo. El cuerpo envejece, se transforma, se fatiga, enferma, se renueva. No es un enemigo ni un objeto de culto, es un vehículo en constante movimiento. Cuando la mente acepta esa realidad, se libera del miedo obsesivo a la enfermedad y de la frustración por el envejecimiento. El cuerpo deja de ser una fuente de ansiedad y comienza a ser una fuente de presencia. Lo cuidamos con amor, pero no lo confundimos con nuestra identidad. Esta relación más amable con el cuerpo también trae serenidad. En el budismo práctico, comprender la impermanencia es aprender a vivir con la realidad tal como es. No se trata de olvidar el pasado ni de dejar de planear el futuro, sino de no quedar atrapado por ellos. Se trata de vivir con plena presencia, sabiendo que todo cambia. La presencia surge cuando la mente deja de luchar contra el fluir natural de la vida. En esa presencia se encuentra la verdadera tranquilidad. Comprender profundamente la impermanencia trae consigo un regalo inmenso, la gratitud. Cuando sabes que nada es permanente, aprecias todo más intensamente. Aprecias una conversación, un abrazo, un amanecer, un momento de calma, una oportunidad, una relación. Aprecias lo que es, mientras es. La gratitud hace de la vida un territorio más rico, más pleno, y esa plenitud también es parte de la tranquilidad interna. Cuando integras todo esto en tu vida diaria, una nueva forma de vivir surge. Ya no reaccionas con desesperación a los cambios. Ya no temes tanto al futuro ni cargas con el pasado. Ya no te aferras a lo que la vida te da ni rechazas lo que la vida te quita. Vives con equilibrio, con presencia, con suavidad. Cada experiencia, agradable o incómoda, se convierte en parte del camino, y el camino deja de ser un lugar de lucha para convertirse en un lugar de aprendizaje constante. La impermanencia no es una amenaza, es la naturaleza misma de la existencia. Es gracias a ella que podemos crecer, transformar, sanar, aprender, cambiar. Sin impermanencia no habría evolución, no habría libertad, no habría posibilidad de vivir de manera consciente. Cuando comprendes esto, no solo mentalmente, sino profundamente, en tu cuerpo y en tu corazón,
La tranquilidad interna deja de ser un ideal distante y se convierte en una experiencia inmediata. No importa lo que esté ocurriendo en el exterior, dentro de ti existe un espacio que permanece sereno porque ha dejado de resistirse al movimiento natural de la vida. Si este contenido está iluminando tu camino interior, te invito a suscribirte al canal para seguir recibiendo enseñanzas profundas que pueden transformar tu vida desde adentro hacia afuera. La tranquilidad interna no es un estado que dependa únicamente de comprender la naturaleza de la mente ni de aceptar la impermanencia. Estos son fundamentos esenciales, pero el camino hacia la serenidad profunda requiere algo más: la capacidad de estar plenamente presente. En el budismo, la presencia es considerada la llave maestra que une el entendimiento con la práctica. Sin presencia, todo conocimiento se queda en la mente. Con presencia, cada instante se convierte en un terreno fértil para la transformación interior. Este tercer tema se adentra en una de las enseñanzas más poderosas del budismo práctico: vivir en el aquí y ahora, no como un concepto inspirador, sino como una disciplina mental que transforma radicalmente la experiencia de existir. El ser humano moderno vive en un estado de desconexión permanente. Su cuerpo está en un lugar, pero su mente está en otro. Mientras realiza una actividad, piensa en la siguiente. Mientras conversa, anticipa respuestas. Mientras trabaja, imagina escenarios futuros. Mientras descansa, revive eventos pasados. Esta separación entre cuerpo y mente crea una tensión constante. La sensación de insatisfacción que tantas personas experimentan no proviene de una vida incorrecta, sino de una vida no vivida plenamente. El budismo enseña que la paz solo puede encontrarse cuando la mente regresa al momento presente. El presente es el único lugar donde la vida ocurre realmente. Todo lo demás es construcción mental. Para comprender la importancia de la presencia, es necesario observar cómo opera la mente cuando no está entrenada. Una mente sin presencia está siempre buscando algo que falta, algo que podría suceder, algo que debería haber sido distinto. Crea historias, proyecta temores, revive heridas, imagina posibilidades, busca control, anticipa amenazas. El problema no es la capacidad mental de proyectar o recordar, sino la incapacidad de detener ese movimiento continuo. La mente sin presencia se vuelve adicta al tiempo psicológico, y el tiempo psicológico, que no es el tiempo real, sino el tiempo creado por la mente, es una de las mayores fuentes de sufrimiento humano. Cuando recuerdas una situación del pasado y la revives emocionalmente, estás atrapado en el tiempo psicológico. Cuando imaginas un futuro catastrófico y reaccionas como si fuera real, estás atrapado en el tiempo psicológico. Cuando creas expectativas rígidas y sufres cuando no se cumplen, estás atrapado en el tiempo psicológico. Y cuando deseas que la vida sea diferente de lo que es, también estás atrapado en él. El budismo afirma que el sufrimiento surge cuando la mente no está en el presente. La presencia no elimina los problemas, pero elimina la carga innecesaria de sufrimiento que añadimos a la vida. La práctica de la presencia es simple, pero no fácil. Consiste en llevar la atención al momento exacto que estás viviendo, a la respiración, al cuerpo, a las sensaciones, a la actividad que realizas. No se trata de esfuerzo rígido, sino de recordar una y otra vez, regresar a la hora. Cada vez que la mente se va, la devuelves, una y otra vez. Esta repetición crea nuevos circuitos mentales. La presencia se convierte en un hábito, y con el tiempo, la forma de vivir cambia por completo. Cuando estás presente, la vida se vuelve más clara. Observas los pensamientos sin ser arrastrado por ellos. Sientes las emociones sin quedar atrapado en ellas.
Tomas decisiones desde la lucidez, no desde el impulso. Caminas sin prisa interior. Comes con atención plena. Descansas sin ansiedad. Trabajas con mayor precisión. Escuchas de verdad. Hablas con intención. Descubres que la vida no era tan pesada como parecía. Era tu mente la que la cargaba. Al regresar al presente, la mente se calma, porque deja de ser alimentada por temores imaginarios o por recuerdos dolorosos que ya no existen más que en la memoria. El presente es la única realidad. El pasado es un archivo mental. El futuro es una posibilidad. Pero la mente humana tiende a vivir como si el pasado fuera completamente real y como si el futuro fuera totalmente cierto. Esta ilusión genera sufrimiento porque la mente se apega a lo que ya no existe y teme lo que aún no ha sucedido. Cuando vuelves al presente, estas ilusiones pierden fuerza. El pasado deja de ser una carga y el futuro deja de ser una amenaza. En el presente, las cosas son tal como son, y eso, aunque pueda parecer poco, es suficiente para vivir en paz. La presencia también transforma la relación con las emociones. Muchas personas creen que para estar tranquilas deben eliminar emociones fuertes, pero el budismo enseña que la emoción no es un enemigo. La emoción es una experiencia que surge, se manifiesta y luego se va. Lo que hace que una emoción se vuelva un problema no es su aparición, sino la falta de presencia para observarla. Cuando no estás presente, la emoción te domina. Cuando estás presente, la emoción se expresa sin invadir. La presencia permite ver la emoción como una ola que se eleva y luego desciende. No es eterna, no te define, no necesita controlarte. Esta comprensión libera un espacio interno de paz, incluso en medio de emociones intensas. La ansiedad, por ejemplo, es una emoción profundamente ligada a la falta de presencia. La ansiedad es, por definición, un miedo al futuro. Una mente que vive en el presente no puede tener ansiedad, porque el presente no contiene amenazas imaginarias. Puede existir una situación que requiere atención, pero no ansiedad como proceso mental sostenido. Cuando entrenas la presencia, la ansiedad pierde terreno. Lo mismo ocurre con el arrepentimiento, que es el resultado de vivir en el pasado. Cuando estás presente, el arrepentimiento pierde intensidad, porque ya no estás emocionalmente inmerso en lo que fue, sino consciente de lo que es. La presencia transforma incluso la manera en que experimentas el dolor físico. Cuando estás completamente presente ante una sensación, el dolor se convierte en una experiencia pura, sin los añadidos mentales que lo intensifican. Por ejemplo, un dolor físico trae consigo la sensación real, pero la mente añade, esto empeorará, no debería estar pasando, no aguanto más, ojalá desaparezca ya. Estos añadidos mentales generan sufrimiento adicional. La presencia hace que experimentes únicamente la sensación física, no la narrativa que la mente crea alrededor de ella. Por eso, en prácticas meditativas avanzadas, los monjes pueden permanecer horas sentados sin moverse, o pueden soportar incomodidades que a otras personas les parecerían insoportables. No porque no sientan, sino porque no añaden sufrimiento al dolor. El budismo práctico también enseña que la presencia es la puerta a la compasión. Cuando estás presente, no solo ves tu propia mente con claridad, sino también la mente de los demás. Dejas de interpretar las acciones ajenas como ataques personales y comienzas a verlas como expresiones de sufrimiento, confusión o condicionamiento. Esto no significa justificar comportamientos dañinos, sino comprender la raíz humana detrás de ellos. La presencia te permite ver más allá de la superficie, más allá del enojo, más allá de la reacción. Ves al ser humano, no solo a su conducta. Y esta visión más profunda genera menos conflicto interno y más serenidad emocional.
La presencia también tiene un efecto poderoso sobre las relaciones. Cuando estás presente, escuchas sin anticipar, hablas sin actuar desde el ego, respondes sin reactividad. Muchas tensiones humanas surgen porque las personas no se escuchan de verdad. Escuchan para responder, para argumentar, para defenderse, para ganar. Cuando escuchas con presencia, la comunicación se vuelve clara, sincera y profunda. La presencia elimina malentendidos, suaviza tensiones y fortalece vínculos. En la presencia no hay competencia, no hay necesidad de tener razón, no hay deseo de controlar, solo hay encuentro real. La vida cotidiana se vuelve completamente diferente cuando es vivida con presencia. Acciones simples como beber agua, caminar, ducharse, cocinar o incluso trabajar adquieren una cualidad de profundidad. La mente deja de correr y comienza a habitar el cuerpo. Descubres que el acto más simple contiene una belleza inmensa cuando es vivido plenamente. El budismo enfatiza que la iluminación no se encuentra en momentos extraordinarios, sino en lo ordinario vivido con total atención. Comer con conciencia es un acto espiritual. Caminar con atención es un acto espiritual. Respirar conscientemente es un acto espiritual. La presencia convierte la vida diaria en un camino de despertar. La presencia también revela una verdad sorprendente. El momento presente nunca es insoportable. Lo insoportable es lo que la mente añade. Si estás aquí y ahora, sin pensamientos sobre lo que sucedió ni lo que podría suceder, el momento es manejable. Incluso en situaciones difíciles, el presente siempre es más ligero que la anticipación o el recuerdo. Esta comprensión libera una enorme cantidad de sufrimiento. La mente deja de proyectar catástrofes y de revivir heridas. Se queda con lo que es real, y lo real siempre es más sencillo que lo imaginado. A través de la presencia, también aprendemos a relacionarnos con el silencio. En la vida moderna, el silencio se ha convertido en algo casi incómodo. Las personas llenan cada segundo con estímulos, conversaciones, música, videos, redes sociales, ruido. El silencio revela la mente y muchas personas temen ese encuentro. Pero el budismo enseña que el silencio es uno de los maestros más poderosos. En el silencio descubres lo que realmente está dentro de ti. En el silencio encuentras la raíz de tus pensamientos. En el silencio surge la claridad que el ruido esconde. Cuando puedes estar en silencio sin incomodidad, has dado un paso profundo hacia la tranquilidad interna. La presencia requiere disciplina, pero no una disciplina rígida, sino una disciplina amable. Consiste en recordar, en regresar, en anclar la atención una y otra vez. La mente se va y tú vuelves. La mente se distrae y tú regresas. Esta repetición, aparentemente simple, transforma todo. La mente comienza a estabilizarse. La presencia se vuelve natural. Ya no tienes que esforzarte para recordarla. Surge espontáneamente. Y cuando la presencia se vuelve un hábito, la vida adquiere una calidad diferente. No es que desaparezcan los problemas, sino que ahora los experimentas desde un lugar más profundo, más sereno, más consciente. La presencia también despierta una comprensión profunda del valor de la vida. Cuando estás presente, cada momento es un regalo, cada sensación, cada encuentro, cada respiración, cada experiencia adquiere una riqueza que antes pasaba desapercibida. La vida deja de ser una carrera y se convierte en una presencia continua. Esta presencia trae gratitud, y la gratitud trae serenidad. La gratitud no surge por obligación, sino como consecuencia natural de estar verdaderamente vivo. Cuando integras la presencia en tu vida, comienzas a notar que gran parte de tu sufrimiento no provenía de lo que vivías, sino de tu ausencia. Sufrías no porque la vida fuera extremadamente dolorosa,
sino porque no estabas realmente aquí. Estabas en pensamientos, en miedos, en recuerdos, en expectativas. Una mente ausente es una mente inquieta. Una mente presente es una mente en paz. Esta comprensión es una de las bases más poderosas del budismo práctico. La presencia es el puente entre la mente y la realidad. Cuando cruzas ese puente, la vida cambia. La práctica de la presencia no es solo mental, también es espiritual. Revela tu verdadera naturaleza, que no se encuentra en los pensamientos ni en las emociones, sino en la conciencia que observa todo eso. Este descubrimiento, que tú no eres tus pensamientos, no eres tus emociones, no eres tus deseos, sino la conciencia que los observa, es el núcleo de la liberación budista. La presencia te lleva a ese descubrimiento porque te muestra directamente, sin necesidad de teoría, que hay en ti un espacio que nunca cambia. Ese espacio es la fuente de la tranquilidad interna. La presencia es, finalmente, un retorno a ti mismo, un retorno a la vida, un retorno al único instante donde todo es real. Vivir con presencia es vivir con verdad. Es ver sin distorsión, sentir sin miedo, existir sin huir. Es habitar la existencia tal como es y descubrir que en esa simplicidad reside una paz inmensa. Si estas enseñanzas están resonando en tu camino, te invito a suscribirte al canal para continuar recibiendo contenido profundo que puede transformar tu vida desde la serenidad interior. La tranquilidad interna que el budismo propone no se limita a entender la mente, aceptar la impermanencia o practicar la presencia. Estos pilares son fundamentales, pero la serenidad profunda requiere algo más. Una transformación radical en la forma en que nos relacionamos con el deseo, la insatisfacción y la necesidad humana de buscar constantemente algo externo para llenar un vacío interno. En este cuarto tema, nos adentramos en el corazón de una de las verdades más profundas del budismo, la comprensión del deseo y la raíz de la insatisfacción permanente que acompaña al ser humano. El objetivo no es renunciar a todo ni suprimir los deseos naturales, sino aprender a ver con claridad la estructura interna de la búsqueda constante que genera sufrimiento y que impide la tranquilidad interior. Comprender esta dinámica es esencial para liberar la mente de la agitación y abre un camino más consciente y sereno hacia la vida. En el budismo se enseña la existencia de un estado mental que condiciona a toda la humanidad, el estado de carencia. La mente humana, cuando no está entrenada, vive desde un sentimiento constante de falta. Falta algo para ser feliz, falta algo para sentirse completo, falta algo para estar en paz. La mente está siempre comparando, deseando, buscando, proyectando. Parece que la felicidad está siempre en otro lugar, en otro momento, en otra circunstancia. Esta sensación de carencia no depende de la realidad externa, sino de la forma en que la mente interpreta el mundo. Incluso una persona rodeada de abundancia puede sentirse vacía. Incluso alguien que ha logrado mucho puede sentir que no es suficiente. Incluso alguien que ha encontrado lo que buscaba puede continuar insatisfecho. Este patrón mental es la raíz del sufrimiento humano. Y es precisamente este patrón el que el budismo busca desmontar, no mediante negación, sino mediante comprensión. Para entender la insatisfacción, es necesario analizar el deseo en su forma más profunda. El deseo, en su sentido natural, no es un problema. Es la fuerza que impulsa a los seres humanos a crecer, a aprender, a explorar, a evolucionar. El deseo, cuando surge de manera equilibrada, es un motor creativo. El problema aparece cuando el deseo se convierte en apego. El apego es el deseo rígido, obsesivo, que exige cumplirse para que la persona pueda sentirse bien.
Mientras el deseo es una aspiración flexible, el apego es una necesidad psicológica que se convierte en una condición para la felicidad. El apego dice, necesito que esto suceda o no podré estar en paz. El apego afirma, debo obtener esto o perderé mi valor. El apego sostiene, si no tengo esto, la vida carece de sentido. Y es precisamente esta rigidez mental la que crea sufrimiento. El deseo nunca es la causa del sufrimiento. El apego sí lo es. El apego se manifiesta de diversas formas. Apego a personas, a situaciones, a resultados, a reconocimiento, a identidades, a posesiones, a creencias, a expectativas. La mente se aferra y construye una identidad alrededor de aquello que desea. Cuando lo obtiene, siente alivio temporal. Cuando lo pierde, siente una herida profunda. Cuando lo teme perder, vive en ansiedad. Esta dinámica continua impide la tranquilidad interna. Mientras la mente esté atrapada en el apego, el corazón nunca podrá descansar. Aunque el deseo se satisfaga una y otra vez, siempre surgirá un nuevo deseo, una nueva expectativa, una nueva necesidad. El ciclo es interminable. El budismo enseña que el apego es una ilusión que surge de la incapacidad de ver la naturaleza real de las cosas. Nos apegamos porque creemos que algo externo puede darnos felicidad permanente. Nos apegamos porque creemos que poseemos lo que en realidad nunca se posee. Nos apegamos porque creemos que las cosas, las personas y las condiciones son estables cuando en realidad son impermanentes. Nos apegamos porque creemos que nuestra identidad está ligada a lo que tenemos o a lo que los demás piensan, cuando en realidad la identidad es un flujo cambiante. Cuando esta ilusión comienza a disolverse, la mente se libera de una carga inmensa. Para comprender cómo liberar el apego, es necesario observar cómo opera la mente cuando desea algo. Cuando surge un deseo, aparece una sensación de impulso, una energía que empuja hacia la acción. Si ese impulso no es observado, se convierte rápidamente en necesidad. Luego, la mente crea una narrativa alrededor del deseo. Necesitas esto para estar bien, esto te dará seguridad. Esto será la solución a tus problemas, esto cambiará tu vida. La narrativa intensifica el deseo. Si la mente obtiene lo que quiere, experimenta un momento de placer y alivio. Pero ese estado dura poco. La mente vuelve a su estado habitual de carencia y busca un nuevo objeto de deseo. Si no lo obtiene, aparece frustración, enojo, tristeza o sensación de vacío. El deseo crea placer y dolor en ciclos interminables, y la satisfacción jamás es definitiva. La mente condicionada está siempre hambrienta. Pero el budismo propone una relación diferente con el deseo. No se trata de eliminarlo, porque eliminar deseos sería eliminar parte de la humanidad. Se trata de comprenderlo. Cuando observas el deseo al surgir, sin identificarte con él, sin transformarlo en exigencia, sin crear una historia mental alrededor, el deseo pierde su poder sobre ti. Surge, se manifiesta, y si no es alimentado con la narrativa del apego, se desvanece. Esto no significa que nunca actúes sobre tus deseos, sino que actúas sin quedar atrapado en ellos. Puedes aspirar, puedes construir, puedes crear, pero sin convertir el resultado en una condición para la paz. Este es uno de los secretos más profundos del budismo práctico. Actuar sin apego. Actuar sin apego no significa que no importe lo que ocurre. Significa que tu bienestar no está totalmente condicionado al resultado. Significa que alguien puede fallar un plan sin sentir que la vida termina. Significa que puedes amar sin poseer. Significa que puedes trabajar sin depender del reconocimiento. Significa que puedes soñar sin caer en desesperación si las cosas no salen como esperabas. Esta flexibilidad mental permite que la vida sea vivida con ligereza.
La mente deja de resistirse y se abre a lo que es, sin dejar de actuar con responsabilidad. La insatisfacción también surge de la comparación constante. La mente humana tiene una tendencia natural a compararse con los demás, a medir su valor según los logros, posesiones o experiencias ajenas. Esta comparación perpetua alimenta la sensación de carencia. Siempre habrá alguien con más dinero, más belleza, más reconocimiento, más oportunidades. Pero la comparación es una ilusión, porque se basa en fragmentos de la realidad. Comparamos nuestros momentos más oscuros con los momentos más brillantes de los demás. Comparamos nuestro interior con el exterior de los demás. Comparamos nuestra realidad completa con una versión parcial de la vida ajena. El budismo enseña que la comparación es una de las formas más insidiosas de sufrimiento, porque alimenta el ego y la inseguridad al mismo tiempo. Cuando dejas de compararte, la vida se vuelve más sencilla. Descubres que tu camino es único, que tus desafíos son parte de tu crecimiento, que tu ritmo no necesita ser igual al de nadie. Descubres que la tranquilidad interna no depende de estar por encima o por debajo de otros, sino de estar en paz contigo mismo. La comparación desaparece cuando la mente regresa a su propio centro, y en ese centro no hay competencia, hay claridad. Otra fuente profunda de insatisfacción es la expectativa. La expectativa es la proyección mental de cómo creemos que la vida debería ser. Creamos expectativas sobre personas, situaciones, logros, tiempos, comportamientos, incluso sobre nosotros mismos. Mientras la realidad coincide con la expectativa, no hay conflicto. Pero cuando se desalinean, aparece el sufrimiento. La expectativa rígida impide ver la realidad tal como es. Nos aferramos a una imagen mental y sufrimos porque la realidad, naturalmente cambiante, no se ajusta a ella. El budismo no sugiere vivir sin aspiraciones, sino vivir sin rigidez mental. Cuando actúas sin expectativas inflexibles, vives con más apertura, con más aceptación, con más presencia. Las cosas fluyen sin la fricción constante de la desilusión. El deseo también se relaciona con el ego. El ego es una construcción mental que busca constantemente afirmarse a través de logros, posesiones, títulos, reconocimiento o poder. Cuando el ego guía la vida, la tranquilidad se vuelve imposible porque el ego nunca está satisfecho. Siempre quiere más. Siempre teme perder lo que obtuvo. Siempre se siente amenazado por críticas, cambios, incertidumbre o falta de control. El ego vive en un estado de vigilancia constante, siempre defendiendo una imagen. Esta tensión permanente impide la calma. El budismo enseña que el ego no es una entidad real, sino una ilusión que surge de la identificación con pensamientos, emociones y roles. Cuanto más fuerte es el ego, más débil es la paz interior. Liberarse del ego no significa destruirlo, sino ver su naturaleza ilusoria. Cuando la conciencia observa el ego sin identificarse con él, el ego pierde poder. Ya no es necesario defender una imagen, demostrar algo, competir continuamente o vivir para impresionar. La mente deja de estar ocupada con la necesidad de validación externa. Surge una libertad profunda. Esta libertad es una de las formas más puras de tranquilidad interna. Otro aspecto importante del deseo es la búsqueda constante de placer. La mente humana está condicionada para buscar placer y evitar dolor. Esta dinámica, aunque natural, se intensifica cuando la persona no es consciente de ella. Buscar placer continuamente crea adicción emocional, física o mental. Evitar dolor continuamente crea miedo, resistencia y sufrimiento adicional. El budismo enseña que el placer no es malo, pero depender del placer para estar bien es una forma segura de insatisfacción. El placer es impermanente. Lo que hoy produce alegría, mañana puede no producir nada. Lo que ayer era emocionante, hoy se vuelve rutina.
Lo que antes llenaba, ahora cansa. Y como el placer es impermanente, depender de él para la felicidad garantiza sufrimiento continuo. La relación equilibrada con el placer consiste en disfrutarlo cuando surge sin convertirlo en una necesidad. Es un estado mental donde el placer no gobierna las decisiones ni define la vida. El dolor, por otro lado, también es parte de la existencia. Evitarlo a toda costa crea una vida limitada, donde la persona se vuelve rehén de sus propios miedos. El budismo propone un camino de equilibrio, ni perseguir placer compulsivamente, ni huir del dolor. Quien puede estar presente tanto en el placer como en el dolor, encuentra una libertad que pocas personas conocen. Para transformar la relación con el deseo, es esencial cultivar la sabiduría. La sabiduría es la capacidad de ver la realidad tal como es, sin distorsiones mentales. Esta sabiduría surge del autoexamen, de la observación constante de la mente, del reconocimiento de patrones internos. Con esta sabiduría, surge naturalmente una especie de desapego suave. No es indiferencia, sino libertad. Puedes amar profundamente sin poseer. Puedes trabajar intensamente sin obsesionarte. Puedes tener aspiraciones sin volverte esclavo de ellas. Puedes disfrutar del mundo sin perderte en él. Esta es la esencia de la libertad interior. El budismo también enseña que la verdadera felicidad no proviene de acumular, sino de soltar. Soltar no significa perder, significa liberar la mente del peso innecesario, soltar expectativas rígidas, soltar comparaciones, soltar deseos compulsivos, soltar narrativas mentales, soltar resentimientos, soltar identidades limitantes. Cada vez que sueltas algo interno, ganas espacio. Este espacio es tranquilidad. Cuando la mente suelta, el corazón descansa. La vida se vuelve más ligera, la respiración más profunda, la relación con uno mismo más amable. Finalmente, comprender el deseo y la insatisfacción también revela la importancia de una vida interior. La persona que vive exclusivamente hacia afuera depende completamente de resultados externos para su bienestar. Si las cosas van bien, está en paz. Si las cosas van mal, pierde estabilidad. Pero quien desarrolla un centro interno tiene una fortaleza que no depende de nada externo. Este centro se construye mediante la meditación, la autoobservación, la presencia consciente y la comprensión profunda de la naturaleza de la mente. Esta vida interior se convierte en la raíz de la serenidad. Cuando comprendes la naturaleza del deseo, comienzas a vivir desde una tranquilidad que ya no necesita condiciones externas. No necesitas que todo encaje para estar bien. No necesitas que los demás actúen según tus expectativas. No necesitas que la vida siga un plan perfecto. No necesitas nada para sentir paz, porque la paz ya no se busca fuera, se cultiva dentro. Esta es una de las realizaciones más profundas del budismo práctico. La tranquilidad interna no es un destino que se alcanza al obtener algo, sino un estado que surge cuando la mente deja de aferrarse. Si estas enseñanzas están enriqueciendo tu camino interior, te invito a suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido profundo que puede transformar tu vida desde la raíz. La tranquilidad interna que el budismo propone no es un estado momentáneo ni una emoción pasajera. No depende de circunstancias externas favorables, ni de un tiempo de calma, ni de una vida sin desafíos. Es un estado de conciencia que se construye desde dentro, que se fortalece a través de la comprensión profunda y de la práctica constante, y que se convierte, con el tiempo, en la base de toda la experiencia humana. Este quinto tema se adentra en el nivel más profundo de la enseñanza budista, la comprensión de que la verdadera serenidad surge cuando trascendemos la ilusión del yo,
Cuando vemos más allá de la identidad construida por la mente y cuando descubrimos la naturaleza fundamental de nuestra existencia. No se trata de una teoría filosófica, sino de una experiencia directa que transforma radicalmente la forma de vivir, de relacionarse y de sentir. Este tópico es, en esencia, la culminación natural de los anteriores, pues reúne la comprensión de la mente, la aceptación de la impermanencia, el cultivo de la presencia y la liberación del apego para revelar el núcleo más íntimo de la tranquilidad interior, la comprensión de la verdadera naturaleza de la conciencia. Desde una perspectiva budista, la raíz del sufrimiento humano se encuentra en la identificación con un yo que creemos sólido, separado y permanente. Este yo es una construcción mental formada por memorias, creencias, historias personales, emociones repetidas, deseos, miedos, roles sociales y condicionamientos culturales. La mente crea esta identidad y la protege ferozmente, porque le da una sensación de continuidad y seguridad, pero el budismo enseña que este yo es ilusorio. No existe una entidad fija que pueda ser llamada yo. Lo que llamamos yo es un flujo continuo de experiencias que cambian sin cesar. No somos los mismos que fuimos hace un año, un mes, un día o incluso unos minutos. El yo cambia con cada pensamiento, con cada emoción, con cada interpretación, con cada experiencia. La identidad es un proceso, no una entidad. La identificación con este yo ilusorio es una de las causas principales de la agitación interna. Cuando el yo se siente amenazado, surge el miedo. Cuando el yo no obtiene lo que quiere, surge la frustración. Cuando el yo se siente herido, surge el enojo. Cuando el yo se compara, surge la inseguridad. Cuando el yo se apega, surge el sufrimiento. El budismo enseña que trascender esta identificación con el yo no significa negar la individualidad ni eliminar la personalidad, sino comprender profundamente que la identidad mental no es la verdad última de nuestra existencia. Cuando vemos la naturaleza ilusoria del yo, una parte inmensa del sufrimiento se disuelve automáticamente. No porque los problemas desaparezcan, sino porque la mente deja de tomarlos como ataques personales, deja de sentirse amenazada por cada cambio y deja de construir historias que intensifican la angustia. Una forma esencial de comprender la ilusión del yo es observar cómo surge ante cualquier experiencia. Cuando alguien dice algo que percibimos como negativo, el yo inmediatamente se siente atacado. No observa simplemente una frase, interpreta, reacciona, se defiende. Cuando alguien deja de actuar como esperamos, el yo siente rechazo. Cuando los planes no salen como imaginábamos, el yo siente fracaso. Y cuando algo se pierde, el yo siente que una parte de su identidad se ha ido. Todo esto muestra que el yo es extraordinariamente sensible y frágil, y una identidad frágil nunca podrá generar tranquilidad interna. La serenidad profunda surge cuando dejamos de construir nuestra experiencia alrededor de un yo que necesita ser defendido, validado y reforzado constantemente. Para trascender el yo, el budismo propone un camino basado en la observación y en la comprensión. No se trata de destruir la identidad, sino de verla con claridad. Cuando observas tus pensamientos, te das cuenta de que surgen espontáneamente y no los controlas. Cuando observas tus emociones, notas que vienen y van sin tu permiso. Cuando observas tu cuerpo, percibes que cambia constantemente sin que puedas evitarlo. Cuando observas tus creencias, descubres que muchas fueron adoptadas de otros, no elegidas conscientemente. Esta observación continua revela que no existe una entidad sólida detrás de la experiencia. Lo que existe es un flujo, un movimiento continuo, una danza entre mente, cuerpo y percepción.
La identidad es un proceso que la mente construye para orientarse en el mundo, pero no es lo que somos en esencia. Esta comprensión abre un espacio interior inmenso. Cuando ya no estás tan identificado con el yo, las situaciones difíciles dejan de afectarte con tanta intensidad. Las críticas ya no hieren profundamente porque ya no están dirigidas a un yo rígido. Los cambios ya no generan tanto miedo porque no amenazan una identidad estable. Las pérdidas ya no se sienten como el fin porque comprendes que nada puede realmente poseerse. El sufrimiento deja de tener el mismo poder porque su raíz, la identificación con el yo, se debilita. La libertad surge cuando ves que no eres la historia que tu mente cuenta sobre ti, sino la conciencia que observa esa historia. La conciencia es la esencia más profunda del ser humano. No tiene forma, no tiene límite, no tiene edad, no tiene peso. Es el espacio donde surge todo: pensamientos, emociones, sensaciones, percepciones. La conciencia no cambia con el tiempo. Lo que cambia es el contenido de la experiencia. Esta conciencia es lo que el budismo llama la naturaleza verdadera o la naturaleza de Buda. Y la tranquilidad interna surge cuando reconocemos esta naturaleza y vivimos desde ella. No es un descubrimiento intelectual, es una experiencia directa. Surge en momentos de silencio profundo, en instantes de presencia absoluta, en la observación clara del mundo interno. En esos momentos te das cuenta de que hay algo dentro de ti que nunca ha sido herido, nunca ha sido rechazado, nunca ha sido abandonado, nunca ha sido destruido. Algo que estaba ahí incluso antes de que formases tus primeras memorias. Ese algo es la conciencia pura. Cuando vives desde esta conciencia, la vida cambia radicalmente. No te vuelves pasivo ni indiferente. Al contrario, te vuelves más presente, más compasivo, más consciente, pero ya no reaccionas desde el ego, reaccionas desde la comprensión. Ya no buscas validación externa, encuentras tu valor en el simple hecho de ser. Ya no luchas por controlar lo incontrolable. Permites que la vida se despliegue, actuando con sabiduría, pero sin agitación. Ya no necesitas que todo encaje a tu manera para estar en paz. La paz surge independientemente de las circunstancias, porque ya no depende del ego, sino de la conexión con la conciencia. Uno de los obstáculos más grandes para esta comprensión es el miedo. El miedo es la respuesta del yo ante la impermanencia, ante lo desconocido, ante la pérdida de control. El miedo surge porque el yo teme dejar de existir, pero esta comprensión budista propone algo sorprendente. Lo que teme desaparecer nunca existió en primer lugar. Lo que eres en esencia no puede desaparecer. La conciencia está siempre presente. El yo cambia, se reinventa, se modifica constantemente, pero tú no eres el yo. Eres aquello que observa el yo. Cuando esta comprensión se vuelve profunda, el miedo pierde fuerza. No porque las circunstancias se vuelvan más seguras, sino porque ya no están amenazando una identidad rígida. El miedo se disuelve en comprensión. La compasión es otro aspecto esencial de esta transformación interior. Cuando comprendes la naturaleza ilusoria del yo propio, también comprendes la ilusión del yo ajeno. Ves que los demás también actúan movidos por miedos, deseos, heridas, condicionamientos. Ves que el sufrimiento no es personal, es humano. Esta comprensión despierta una compasión natural, no una compasión condescendiente, sino una compasión profunda que reconoce que todos buscan lo mismo: seguridad, amor, libertad, paz. Y esta compasión se convierte en una fuerza interna que suaviza las reacciones, calma el corazón y fortalece la serenidad. La compasión, vista desde el budismo, no es un acto externo, sino un estado interno. Surge cuando la mente deja de estar atrapada en el yo y se abre a la experiencia humana universal.
La compasión reduce la ira, porque la ira se alimenta de la identificación con el yo. Reduce el resentimiento, porque el resentimiento surge de la historia personal. Reduce el juicio, porque el juicio se basa en una identidad rígida que necesita sentirse superior. La compasión no elimina la responsabilidad, pero elimina la dureza mental. Esta suavidad interior es parte fundamental de la tranquilidad interna. Otra comprensión profunda que surge de esta mirada espiritual es la interdependencia. Nada existe de manera aislada. Todo lo que somos, todo lo que experimentamos, todo lo que vivimos está conectado con innumerables causas y condiciones. No somos entidades separadas del mundo. Somos parte de un proceso inmenso, de una red infinita de relaciones. Esta interdependencia elimina la ilusión de separación que el ego crea. Cuando comprendes que estás conectado con todo, el sentido de aislamiento desaparece. El ego genera separación. La conciencia genera conexión. Y ese sentido de conexión no es filosófico, sino una experiencia interna que trae paz. La soledad existencial desaparece cuando ves que nunca has estado separado. El budismo también enseña que la mente iluminada, la mente plenamente despierta, no es una mente sin pensamientos, sino una mente que ve claramente la naturaleza de los pensamientos. Esta claridad es la raíz de la tranquilidad. Cuando ves los pensamientos como fenómenos pasajeros, sin sustancia permanente, no te quedas atrapado en ellos. Surgen, se mueven, desaparecen. Las emociones también se vuelven más ligeras cuando no te identificas con ellas. La identidad misma se vuelve flexible cuando no se aferra al yo. La vida fluye con más suavidad. La resistencia disminuye, la lucha interna se calma. La serenidad emerge como el estado natural. Trascender el yo no significa perder la individualidad ni renunciar a los vínculos humanos. Significa vivir sin la carga de una identidad rígida. Significa ser libre internamente. Significa actuar desde la claridad, no desde la reactividad. Significa relacionarse desde la compasión, no desde la defensa. Significa amar sin poseer, trabajar sin ansiedad, vivir sin temor constante. Esta libertad interior es la verdadera serenidad que el budismo propone. Es el estado donde la mente encuentra su equilibrio natural. El camino hacia esta libertad interior es gradual, paciente, constante. No ocurre de un día para otro, ni requiere experiencias extraordinarias. Ocurre cada vez que observas un pensamiento sin identificarte con él. Cada vez que aceptas la impermanencia sin resistencia. Cada vez que estás presente en el aquí y ahora. Cada vez que sueltas un deseo que te aprisiona. Cada vez que ves a través de una emoción sin dejar que te controle. Cada vez que eliges la compasión en lugar de la reactividad. Cada vez que recuerdas que no eres el yo, sino la conciencia detrás de él. Esta práctica, repetida una y otra vez, transforma profundamente el ser. Con el tiempo, esta transformación se refleja en la vida cotidiana. No te tomas las cosas de forma personal, porque ves que nada es tan personal como parece. No te preocupas compulsivamente por el futuro, porque comprendes que la vida fluye independientemente de tus miedos. No te aferras al pasado, porque entiendes que ya no existe más que como memoria. No te comparas, porque la comparación pertenece al ego. No buscas desesperadamente aprobación, porque no necesitas que te definan. La tranquilidad interna se convierte en el estado natural desde el cual vives, decides y actúas. El budismo práctico enseña que esta serenidad no es un ideal lejano ni un privilegio de unos pocos. Está al alcance de todos aquellos dispuestos a mirar hacia adentro, a observar su mente con honestidad, a soltar patrones viejos, a cultivar presencia, a aceptar la impermanencia y a ver la naturaleza ilusoria del yo.
La libertad interior no depende de circunstancias externas. Depende de cómo te relacionas con tu propia experiencia, y esa relación puede transformarse de manera profunda. Cuando alcanzas este estado, la vida se vuelve sencilla. No en el sentido de ausencia de desafíos, sino en el sentido de ausencia de conflicto interno innecesario. La mente deja de pelear consigo misma. El corazón deja de resistirse a lo que es. La existencia se vuelve un flujo natural donde actúas con sabiduría, sientes con profundidad y observas con claridad. La tranquilidad interna ya no es un objetivo, es tu hogar natural. Si estas enseñanzas están transformando tu forma de ver la vida, te invito a suscribirte al canal para continuar recibiendo contenidos profundos que iluminan el camino interior y fortalecen la serenidad del corazón.